y listos. Entonces nos habíamos quedado aquí, para la parte vascular del miembro superior. Entonces, nos hemos quedado en esta parte de la arteria axilar. De la parte de la arteria axilar, en realidad, que haya alguna cosa grande, difícil, compleja, complicada, no tanto. De pronto no se puede enredar un poquitico en las porciones de ella o de dónde es que va completamente, pero en realidad es bastante sencillo. ¿Listos? Entonces, siendo como medio coherentes y medio continuando con la parte que habíamos dicho previamente de la subclavia, que la subclavia llegaba hasta el borde de la primera costillita y después del borde de la primera costilla este se convierte en axilar, pues ese es el límite inicial de él, ¿vale? Entonces a nivel como del comienzo de la arteria axilar arranca en el borde lateral de la primera costilla y el borde final de la arteria axilar es el borde inferior del redondo mayor. Entonces, esa es como toda su extensión. ¿Listos? Aparte de eso, ella se divide en tres porciones diferentes. ¿Listos? Y esas relaciones o esas porciones van más en relación con lo que hablamos ahí, de la parte del pectoral menor. ¿Listos? El medio truco o la medio cosa de poderlas entender es que dentro de sus tres porciones es que viene el número de ramas principales. ¿Listos? En la primera porción está la torácica superior, en la segunda porción está la toracoacromial y la torácica lateral, y en la tercera porción es donde va a estar la subescapular, la circunflejo humeral anterior y la circunflejo humeral posterior principalmente. ¿Listos? Entonces, teniendo como esas tres divisiones y esos tres tips les funciona mucho más para entenderlo y aprenderlo mucho más fácil. Entonces, estas son las que vienen las diferentes porciones, ¿listos? En toda la extensión de lo que viene siendo la arteria axilar, ¿listos? Recuérdense, arranca después del borde de la primera costillita y va a terminar en el borde inferior del redondo mayor, ¿listos? Ya, ahí ya deja de ser axilar y se convierte en arteria braquial. Entonces, la primera porción de la arteriecita axilar arranca entonces de nuevo en el borde lateral de la primera costillita, donde deja de ser subclavia y se convierte en axilar. ¿Listos? Y dentro de esas porciones, dentro de las tres porciones iniciales del axilar, entonces la primera porción va desde el borde de la costilla al borde medial del pectoral menor. ¿Listos? Acuérdense, número de ramas, bueno, o número de la porción es el número de ramas principales. Primera porción, una ramita, que es la torácica superior. ¿Listos? Ella nos ayuda a irrigar el primer y segundo espacio intercostal y la parte y la porción más superior del serrato anterior. La segunda porción viene entonces del borde medial al borde lateral del pectoral menor. ¿Listos? Se puede decir como que va posterior al pectoral menor. Y las ramitas son dos en su segunda porción. La toracoacromial, que va a ramitas para perforar la fascia clavipectoral, o sea, entre la parte de la clavícula y el pectoral, que vienen siendo para la parte del pectoral, la parte deltoidea, la parte acromial y la parte clavicular. Y la torácica lateral va a discurrir de forma más lateral al músculo. Voy a irrigar la cara lateral de la glándula mamaria, los músculos pectorales principales, mente en su porción más anterior, y el serrato anterior, los intercostales y los nódulos linfáticos axilares asociados. Y la tercera porción, que va a tener tres ramitas, entonces va a estar la subescapular, ¿listos? Y le sigue la circunflejo humeral anterior y la circunflejo humeral posterior. De la subescapular, bueno, allá ve dónde viene, del borde lateral entonces del pectoral menor a la parte final de la arteria que es el borde inferior del redondo mayor. Entonces, las ramitas que tiene ella vienen siendo uno, la subescapular. Ella va a descender del borde inferior subescapular, pues se llama así, al borde lateral de la escápula y va a tener diferentes ramitas, como ramitas de la ramita terminal. Uno que es la circunfleja de la escápula, nos va a irrigar los músculos de la parte del dorso de la escápula y se van a anastomosar con la subescapular. Y la otra es la toracodorsal, que va a irrigar el músculo dorsal ancho tote. Bueno, una gran porción del músculo dorsal ancho.
que viene siendo esta porción acá, asociada que estábamos viendo. ¿Listos? Bien. Aquí estamos viendo. La circunflejo humeral anterior y posterior. Entonces, la circunflejo humeral anterior va a originar una ramita que nos va a irrigar principalmente el hombro, y la humeral posterior va a entrar por el espacio cuadrangular, va a estar acompañado del nervio axilar, va a irrigar los músculos redondo mayor, redondo menor, el deltoides, la cabeza larga del tríceps braquial, y básicamente ellas, a medida que van disminuyendo y descendiendo, nos van a ayudar en cierta medida, en cierta forma, a participar en que se anastomosan, se unen entre ellas, para armar la articulación perarticular del codo hacia el final. ¿Listos? Pero inicialmente, en realidad, lo que nos va a ayudar principal es sobre todo ya las ramitas de la braquial, que es la que vamos a ver ahorita. ¿Listos? Entonces, esta es la arteria axilar, sin complicarse, sin matarse tanto la cabeza. ¿Listos? Los conceptos básicos y clarísimos de ella es la continuación de la subclavia. ¿Listos? Hacer continuación de ella, el límite viene siendo el borde lateral de la primera costilla. En el límite inferior es el borde inferior del redondo mayor. Va a dividirse en 3 porciones. Cada porción va a estar en relación al número de ramitas que va a emitir ella. La primera porción va a botar la torácica superior, la segunda porción la toracoacromial y la torácica lateral, y la tercera porción subescapular, circunflejo humeral anterior y posterior. Y listos. Así es súper fácil, súper sencillo entenderla y tenerla a ella. ¿Listos? Y se continúa cuando deja de ser axilar en el borde. Pues se me está sacando la boca horrible. En el borde inferior del redondo mayor es cuando se va a convertir ya en la arteria braquial. ¿Listos? Que es la continuación de ella. Entonces, la arteria braquial es la continuación de la axilar. ¿Listos? Es la fuente principal de irrigación de todo el bracito, y los límites de la braquial viene siendo el borde inferior del redondo mayor hasta la fosita del codo, frente al cuello del radio. ¿Listos? Ella va a escurrir o va a andar o va a bajar principalmente por el surco bicipital medial, y en el trayecto va a estar acompañada por el mediano, por el nervio mediano. ¿Listos? Y en la fosa del codito, frente al cuellito del radio, es donde va a dar origen a la radial, bueno, la arteria radial y la arteria cubital, que también en algunos textos la llaman la arteria ulnar. ¿Listos? Entonces, básicamente la verdad que lo que encontramos es esto. Acá se ve gigantesca, grandotota, armando su recorrido. Bueno, entonces, de ramitas de ella. Entonces, en primera medida encontramos la arteria braquial profunda. Ella se va a originar 2 centímetros. Aquí estamos aquí. Apenas ella empieza a existir. ¿Listos? Esta braquial profunda va a escurrir en dirección posterior al cuerpo del húmero, va a participar en lo que contamos ahorita en la anastomosis arterial periarticular del codo, con las diferentes ramitas que nos va a ayudar a dar. Y entre estas ramitas que nos van a dar viene siendo principalmente la colateral medial y la colateral radial. ¿Listos? La arteria nutricia del húmero se originará entonces, obviamente, de lo que estamos hablando ahorita, a partir de la braquial. Va a ser ubicada principalmente y sobre todo a la mitad del brazo, y ella va a ingresar por el conducto nutricio del húmero. ¿Listos? La colateral ulnar o cubital superior, ella va a estar en la cara más medial de la arteria braquial, también hacia la mitad del bracito. Va a acompañar al nervio cubital posterior, el epicóndilo medial del húmero. Se van a estomosar por el otro lado con la recurrente cubital posterior de la colateral cubital inferior. Es el despelote que arman ahí como esa red alrededor del codito. ¿Listos? La colateral cubital inferior, entonces se va a originar de la braquial a 5 centímetros del codo, en una dirección más proximal. Va a pasar entonces por la porción más anterior del epicóndilo medial, y lo que hablamos ahorita se va a anostomosar con la colateral cubital anterior. ¿Listos? Entonces básicamente acá como el medio plus es que las arterias colaterales
ulnar o cubital superior e inferior van a formar las anastomosis arteriales del codito como tal, que son las que estamos viendo ahí, esa red alrededor del codo, para darle toda la suplencia nutricional, tanto muscular como ósea. ¿Listos? Aunque la ósea principalmente va a ser la nutricia del húmero, pero ahí abajo en el codito nos ayuda mucho todo este despelote de ellas. Entonces, básicamente lo que encontramos es esto. ¿Listos? Donde arranca la braquial, empieza a dar sus ramitas iniciales. ¿Listos? Donde nos va a dar la braquial profunda, la nutricia del húmero, la colateral ulnar o cubital superior, la colateral ulnar o cubital inferior, que los que van a hacer la anastomosis finalmente acá en el codito. Y lo que hablamos ahorita, que en el borde inferior de ella misma, ay, carajo, se me pierde, aquí abajo, donde arrancamos cúbito y radio, ella se va a ir en dos para dar origen a la cubital y a la radial. ¿Listos? Y ya, es donde está la parte más fácil, ahí en la fosita del codo, frente al, ay, aquí al cuello del radio, donde ella se va a partir en dos. ¿Listos? Y básicamente lo que nos va a dar es esto, la radial y la cubital. Entonces los tengo así para que sea mucho más fácil entenderlos y mirarlos y evaluarlos, ¿vale? Porque ponerse parte por parte, una por una, así, irse ramita por ramita es una boba y una locura total. Pero entender también entre ellas que básicamente lo que nos van a hacer es bajar por el camino propio de cada huesito, por el radio, por el cúbito, ¿listos? Y finalmente, chun, 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 porque ponerme a dar, o sea, es decir, la arteria interósea común da origen a la ulnar de la fosa del codo y se va a dividir interóseas anterior y posterior, es una pendejada, se puede leer cosa por cosa, me parece que es como más como perder el tiempo, aburrirlos, ¿listos? De la parte importante con ellas es la disposición final que van a formar en los arcos palmares, más gran redundancia, en las palmitas de la mano. ¿Listos? ¿Cuál va por arriba, cuál va por abajo? Que finalmente lo que nos va a dar ellas dos, tanto la cubital como la radial, es llegar a este punto, a las arterias de la mano. ¿Listos? Entonces, dado que en la manito, como lo hemos visto todo este tiempo, tiene unas funciones muy grandes, muy gigantescas, muy especializada, entonces la mano va a estar dotada o va a estar llena o va a estar irrigada por muchísimas arterias que se van a ramificar entre ellas, se van a anastomosar entre ellas y van a tener una disposición muy alta de sangre oxigenada para poder permitir el metabolismo aerobio. Ahí nos metemos con la delicia de bioquímica. Del metabolismo aerobio de todos los movimientos y todas las cosas que el cuerpo gasta la energía, sobre todo en las manos. ¿Listos? Y entonces, esta sangre altamente oxigenada es la que viene proporcionada por la coital y por la radial principalmente. ¿Listos? Que es este despelote grandote que nos vamos a encontrar por aquí. ¿Listos? Entonces, si ustedes se fijan, una parte importantísima, bueno, acá se las dejo también, obviamente, el arco palmar superficial, el profundo y la cuestión. Lo importante acá que encontramos es que enfrente de la manito vamos a encontrar un arco palmar, que es este que encontramos acá, que incluso está delineado con esta línea punteada, que el arco palmar superficial de la manito va a estar dada principalmente por la cubital y el arco palmar posterior que encontramos aquí atrás también anastomosándose y dándole al origen para hacer múltiples anastomosis de la manito, pero sobre todo el arco palmar posterior va a estar dado por la radial. ¿Listos? Que se los dejo acá también en la tablita que tienen. El arco palmar superficial viene principalmente en origen de la cubital, el arco palmar profundo viene principalmente en origen de la radial. ¿Listos? Y ya vienen las ramitas de las ramitas de las ramitas, que son las que van encontrando acá. ¿Listos? Las digitales palmares, las palmares propias, la del pulgar, la del índice, la parte del dorso del carpo. Pero esta disposición es la que ustedes inicial y principalmente tienen que entender. ¿Listos?
donde se forma este arco palmar profundo, principalmente dado por la radial, y el arco palmar superficial, dado principalmente por la cubital. ¿Listos? En cuanto a aplicación, bueno, se me perdí acá, chun, chun. Listos. Entonces acá está más en relación para que lo puedan entender hacia lo que tenemos en la tablita que les mostré ahorita, donde están las digitales palmares, la principal del pulgar, la del índice, la del meñique, que van encontrándolos acá en sus diferentes ramificaciones y que los van a poder entender un poquitito mejor. ¿Listos? De las digitales palmares, las palmares comunes, la principal del pulgarcito. ¿Listos? Todos estos lo van a encontrar en la tabla que ponen ver una por una. En serio me parece que es perder el tiempo con ustedes, que ustedes ya lo entienden, lo han visto y lo pueden repasar mucho, mucho, mucho más fácil. ¿Qué es la parte importante de tener en cuenta en esto? Ahí, clínicamente, ustedes se van a enfrentar a diferentes situaciones. ¿Listos? Si les gusta la parte de cuidado crítico, van a haber pacientes que están tan malitos que incluso uno no logra monitorizarlos de forma adecuada. Y al querer tomar, digamos, la tensión arterial de forma clásica, usual y normal, con el tensiómetro no lo sensa o no logra dar un valor aproximado real, ya sea porque el paciente está muy hinchadito, porque está muy inflamado, por el contrario, porque está muy desnutrido, o simplemente el paciente está tan malito. Necesitamos mirar exactamente cómo está la tensión dentro del vaso sanguíneo. O necesitamos mirar las ondas de pulso en el monitor, la variabilidad de pulso, y muchísimas cosas asociadas con el pulso como tal. Y para eso usamos una medición invasiva de la tensión o de la presión arterial. ¿Listos? Y se hace por medio de líneas arteriales, se llama. Una de las formas más fáciles de nosotros lograr un acceso arterial es a través de aquí, de la arteria radial. ¿Listos? Pero si ustedes se dan cuenta, la arteria radial, grandotota, gordota, y nos ayuda sobre todo a generar una irrigación en medio de toda la irrigación colateral que hay en la manita, de la parte profunda la que nos va a dar como una mayor irrigación hacia la porción muscular que más se necesita o que más empleamos, que sobre todo los movimientos de flexión. ¿Listos? Hay una forma de saber, antes de que ustedes hagan el procedimiento, si Dios no lo quiera, la arteria radial la dañamos, se rompió, hizo un trombo, hizo un aneurisma, cualquiera que sea la razón por la que se dañó, de que la cubital llegue a suplir y a mejorar todo lo que se puede haber dañado por medio de la radial. ¿Listos? Y es, ustedes cierran durísimo la manito del paciente, le dicen al paciente que cierre muy duro la manito y hacen presión a nivel de la muñeca por donde estaría pasando la radial y por donde estaría pasando la cubital. Le dicen al paciente que abra la mano. Cuando abre la mano, está totalmente pálida. Ustedes la pueden hacer ahorita con sus familiares y sueltan una de las dos, o la cubital o la radial. Ahí van a ver cuál de las dos es la más dominante y si la una puede ayudar a suplir en caso de que no exista la otra. Porque a nivel mundial se han visto casos, por ejemplo, digamos, no sé, que yo fuera pianista, bueno, y como estoy ahorita, o sea, que soy médico de UCI, que utilizo mis manos para todo, para hacer ecografía, para pasar los catéteres, para intubar, para todas las cosas. Eh, por no haberle parado bolas a eso y haber hecho un mal procedimiento, me dañaron mi radial, la cubital no la tenía buena y se me isquemizó la mano, se me ennegrió, se murió la pobre manita y me tuvieron que mochar la mano desde el codo para abajo. Llevar a un paciente a UCI y entregarlo sin una mano, creo que es bastante difícil y bastante complicado.
Razones por las que se la puede haber perdido, digamos, una arteria, una línea arterial o algo tan fácil y tan sencillo, digamos, por decirlo así, que me infarté, me van a hacer un cateterismo y el cateterismo se hace en últimas, como la última parte tecnológica que más se está empleando es llegar al corazoncito a través de la radial. Se canaliza la radial y se sube la guaya hasta el corazoncillo. Si no se tiene el cuidado, la técnica y la forma de hacerlo, puedo perder la manito con algo tan pendejo como no haberlo evaluado antes, si es competente o no competente en mi circulación colateral. Entonces acuérdense siempre de su profe de anatomía en una clase aburridísima de un lunes a las 6 de la mañana, que este man algo me había dicho que yo tenía que hacer antes de ponerme a apoyar las arterias de la mano, porque se puede perder. ¿Listos? No solo por el pobre paciente, que queda mucho, que su vida cambia por completo y que queda totalmente limitado, sino porque seguramente el paciente los va a demandar y les va a pedir fácilmente 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos, porque va a ser limitado el resto de su vida y no va a ser productivo como lo era antes el resto de su vida. Más si el paciente era, no sé, pianista, baterista, guitarrista, casi siempre que utiliza algún tipo de instrumento y que viva de ello, va a ser duro, va a ser difícil y va a ser complicado. ¿Listos? Entonces, eso es la parte principal de tener en cuenta en la manita. ¿Listos? Entonces, todo procedimiento que ustedes hagan, siempre tenganlo en mente. Todo procedimiento tiene sus beneficios, tiene sus riesgos, tiene sus indicaciones y tiene sus contraindicaciones. ¿Listos? Entonces, siempre, siempre, siempre traten de acordarse de eso. Voy a hacer un procedimiento. ¿Qué tanto riesgo o beneficio le representa al paciente? Entonces, digamos, yo estoy infartado, ¿listos? Y ustedes me van a atender y me van a hacer un cateterismo. Y entonces, como, sí, profe de anatomía, no sé, yo ya estaré, no sé, digamos que viejito, no me acuerdo de nada, esté senil y me estén explicando las cosas. Acuérdense de su profe, de su pobre profe de anatomía que les explicó que en la manito siempre hay que revisar muy bien que las dos arterias estén competentes. ¿Listos? Si me hacen el examen y tengo las dos arterias incompetentes, como, no, profe, no lo podemos hacer el cateterismo por el radio, sino nos toca ir abajo, a la arteria femoral. Bueno, está bien, yo lo entiendo. Y ya, salvaguardaron y salvaron muchísimo la vida de un pacientito. ¿Listos? Entonces, no solo siempre es que el paciente esté muy mal, esté muy jodido y tengamos que hacerle de todo, sino encontrar siempre y tener siempre en mente las indicaciones y las contraindicaciones de los procedimientos que ustedes vayan a hacer. Y eso es importantísimo. En cuanto a lesiones vasculares, puede ser igual. ¿Listos? Las fracturas de la muñeca muy rara vez, pero muy, muy rara vez comprometen el sistema vascular del miembro superior, bueno, en realidad de la manito que vendría siendo la parte distal, pero ustedes tienen un pacientito, no sé, que se cayó, que se golpeó, que tiene la mano muy hinchada, tota, bueno, o la muñeca muy hinchada, por el mismo golpe o un hematoma muy grandotote, y el paciente está perdiendo la velocidad o la variabilidad del pulso, está teniendo que se le está durmiendo la mano, que se le está hinchando, que está pálida. Piensen no solo en que pudo haber existido algún daño vascular, sino lo que hablamos la vez pasada en un síndrome compartimental. ¿Listos? Partes importantísimas. Y ya, y nos quedamos ahora aquí en adelantito con el drenaje venoso. Entonces, del drenaje venoso, ¿qué podemos decir? Que las venitas de la extremidad superior se van a organizar principalmente en dos sistemas. ¿Listos? Uno superficial y uno más profundo. Lo importante es que ellos van a terminar drenando principalmente, no todas, pero principalmente en la venita axilar. ¿Listos? Y esos dos sistemas, tanto el superficial como el profundo, van a tener valvulitas entre ellas. ¿Listos? Y entre ellos también se van a anastomosar el superficial con el profundo por medio de venitas perforantes. Algo así más o menos va a suceder con el miembro inferior cuando lo revisemos. ¿Listos?
Entonces, básicamente lo que encontramos en este sistema venoso es este complejo grandotote gigantesco, que lo que va a hacer es querer ir a buscar, a drenar a la vena axilar. ¿Listos? Entonces, de las venitas profundas, ¿qué podemos decir? Las venitas profundas del miembro superior, básicamente, ellas van a funcionar como satélites. ¿Listos? Entonces, ¿cómo va a ser la cuestión? Van a ser satélites y van a estar continuando principalmente las arterias. ¿Listos? A nivel profundo, no a nivel superficial. Entonces, básicamente, ellos vienen siendo como doble respecto a la radial y a la cubital y a la braquial, a excepción del axilar, que ya viene siendo una única acompañándola a ella misma, ¿listo? La misma arteria. Entonces ellos van a tener puentes anastomóticos que van a interconectarse entre ellos durante la gran mayoría del trayecto, ¿listos? Y van a ir junto con la arteria. En la manito, como se medio alcanza a ver acá, bicho, no está funcionando acá. En el arco profundo, ¿listos? Y en el arco palmar superficial también se van a ver muchísimas anastomosis, ¿listos? Entonces, básicamente en la manito encontramos, es igual, un arco venoso palmar superficial que va a estar formado por dos venitas muy finitas que van a acompañar al arco arterial, que van a corresponder con cada uno de ellos. Y el arco venoso palmar profundo, también constituido por dos venitas asociadas al arco arterial como homónimo, el que lo mismo los va persiguiendo y armando, y va a recibir principalmente las venitas metacarpianas palmares. ¿Listos? Las superficiales van a recibir más que todo el drenaje venoso de las arterias digitales palmares. ¿Listos? Las que más podemos ver son las que vamos a encontrar en el antebrazo, ¿listos? Y en el antebrazo van a estar las venitas cubitales, las venitas radiales, que básicamente son como la continuidad o la continuación de los arcos palmares. Van a acompañar a las arterias, ¿listos? En el codito, a nivel más proximal, van a recibir las venitas interóseas y en el brazo se van a convertir en venitas braquiales o venas humerales, también a veces las llaman así, y van a acompañar a la arteria braquial, van a recibir básicamente y de forma general la terminación de una venita que es la basílica, que ya la vamos a ver ahorita. ¿Listos? Entonces toda esta cháchara está aquí. ¿Listos? Venas superficiales. Entonces las manitos y dedos de los venitas de las manitos y los dedos. De las venitas digitales, de los deditos a nivel dorsal, forman una red del dorso de los dedos, va a continuar hacia atrás con un plejo, que es el plejo venoso dorsal, y ya viene siendo como la red venosa del dorso de la mano, y es muy variable, tan increíblemente variable que incluso hay como una mini teoría que puede llegar a ser como única para cada persona, como si fuera como una huella digital venosa para cada persona va a tener su red y su entramado muy diferente a la otra. ¿Listos? De estas en la parte común, las digitales dorsales de los últimos cuatro deditos, ¿listos? Índice, corazón, lunar, meñique, acuérdense que arrancamos con el dedo gordo cuando los empezamos a nombrar, teóricamente, pero que no lo hagan. Esos últimos cuatro venitas van a confluir en un plejo, que es el plejo interóseo dorsal, ¿listos? Principalmente se da por tres venitas metacarpianas, pero igual es muy variable con cada persona. ¿Listos? Y ya, básicamente lo que podemos decir de estas locas. ¿Listos? Entonces, de las venitas de la mano, ¿qué es? Tiene un arco venoso palmar superficial, uno profundo, son homólogos a los arcos arteriales de cada una de ellas. ¿Listos? Finalmente van a terminar drenando las venitas profundas del antebrazo por los puentes, por la parte intercomunicante que habíamos hablado la vez pasada. ¿Listos? A pesar de que son muy variables, las venitas de la mano a nivel digital y a nivel dorsal. Esperen un segundito que alguien va a entrar. Listos. Va a formar esa red venosa, ese complejo venoso de la manito. ¿Listos? Y vamos a empezar a ver ahora las venitas que van hacia el antebrazo a nivel superficial. Una de ellas es esta,
la cefálica. Y la venita cefálica se va a originar por prolongación proximal de la red venosa de la manito. ¿Listos? O sea, lo que vamos a encontrar es este despelote. ¿Listos? Hay venitas del antebrazo, como miramos, superficiales y profundas. ¿Listos? Las superficiales son las que nosotros podemos ver, son las que van eh, ascendiendo por el tejido celular subcutáneo, por la piel. Y esas venitas son las que nosotros podemos canalizar y podemos tomar para tener un acceso vascular al paciente. ¿Listos? De nuevo, consejo, siempre que puedan, métanse de sapitos, sobre todo con el grupo de enfermería y aprendan a hacer los procedimientos. Muchas veces a ustedes los van a llamar, doctor, es que no puedo canalizar al paciente, es que no lo logro, y van a pensar que ustedes, al ser el jefe, al hacer la cabeza máxima del grupo de salud que está atendiendo a su pacientito, ustedes van a tener más experiencia o van a saber más cómo hacerlo. ¿Listos? La experiencia en canalizar, brutal y una locura, las locas enfermeras que están en pediatría. Uy, esas viejas son muy duras para canalizar una venita. Ustedes tienen que aprender a sentir, bueno, uno, a saber cómo funciona un yelco. ¿Listos? ¿Cuál es el mandril? ¿Dónde está la agujita? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se desplaza? ¿Listos? Dos, a sentir cómo se siente en la piel eh, la entrada del yelco, cómo se siente cuando uno entra en la venita, que siente esa presión, que rompe o que vence esa tensión y está dentro del vasito sanguíneo para no seguir avanzando con la aguja metálica como tal, para que me entiendan, sino ya meter el yelco, meter el pedazo de plástico dentro del vaso sanguíneo. ¿Listos? Entonces tiene su forma, tiene su técnica, tiene su causa, para que no generen esa ruptura de venitas o que se perdió, o que se infiltró, que ese tipo de cosas que molestan muchísimo. ¿Listos? Y que terminan derivando en una incomodidad grandísima para el paciente. Está chúselo y púyelo tratando de obtener un acceso vascular. Bueno, importantísima esa parte. Entonces, vayan de zapitos, siempre, ¿listos? Yo quiero aprender y ustedes, auxiliares, jefes, todos van a ayudar muchísimo a aprender a canalizar pacientes, ¿listos? Cosa que cuando lleguen ustedes al servicio cuando lleguen a anestesia, también me digan ustedes al profe de anestesia que no solo van a querer y quieran aprender a intubar y que quieran intubar a todo paciente que tengan, sino también a canalizarlo. ¿Listos? Aprendan a canalizar sus pacientitos. Eso es importantísimo y es fundamental. Por ejemplo, a mí estas locas en la unidad no me piden ayuda para canalizar pacientes como por decirlo así de forma normal, sino ya cuando el paciente está muy hinchado, muy hematizado o que definitivamente los accesos son muy difíciles, me piden a mí el favor para canalizar a un paciente por medio de ecografía. Hasta en esa cosa se mete el ecógrafo de todo lo que yo les he hablado del ecógrafo. Es algo tan sencillo como canalizar a un paciente, cogerle una venita, yo lo puedo hacer directamente con el ecógrafo. ¿Listos? Entonces, practiquen, ¿listos? Háganle mucho, sobre todo porque una técnica tan pendeja como saber canalizar a un paciente les da a ustedes la destreza de cómo desinfectar, cómo mantener un campo estéril, un campo limpio, un campo que no esté contaminado, cómo no contaminar los insumos que están ustedes usando, cómo protegerse ustedes, cómo usar los guantes, todo este tipo de cosas que son muy sencillas en realidad, pero son el paso más básico y más fundamental a uno, sobre todo, y principalmente protegerse ustedes, ¿listos? Y dos, proteger a sus pacientitos, proteger la vida de sus pacientes, ¿listos? Y ya, quieren ir armando la chachara del día. Entonces, de venitas de antebrazo, lo que hemos hablado ahorita retomando, entonces hay venitas superficiales y profundas, las profundas no las vemos casi, las superficiales son las que vemos por debajito de la piel, listos que se ven con ese color azulado o verdoso, que son las que nosotros podemos canalizar y tomar
para tener un acceso venoso del paciente. Y esto es otra cosa que ustedes se van a dar cuenta con enfermería, es cómo cuidar una venita, ¿vale? Una venita por lo general no les va a durar más de 3 días. Hay que cambiarla por protocolos para evitar que se inflamen, se hinchen eh, esas venitas. ¿Listos? No se dice venitis, sino se dice una flebitis. ¿Listos? Entonces, para que no les dé esa flebitis, tienen que aprender a cuidar las venitas. ¿Listos? Preferiblemente no dejarla en pliegues, utilizar medicamentos muy bien diluidos, ¿vale? No puede superar cierta cantidad o cierta concentración porque va a generar una flebitis, ahora es de origen químico. ¿Listos? A quienes desgraciadamente en algún momento de la vida les haya tocado y les haya dado una flebitis, esa vaina duele demasiadísimo. ¿Listos? Es un dolor desesperante que uno tenga la venita inflamada. Y ustedes también más adelante van a tener que aprender qué medicamentos pueden causar flebitis. ¿Listos? Y que se utilizan de forma muy fácil y muy rutinaria. Bueno, una de las causas principales de que nosotros como médicos tengamos que generar un acceso venoso central de un paciente es un paciente al que sabemos que va a durar mucho tiempo en la unidad, que va a necesitar múltiples medicamentos, múltiples exámenes, y para no estarlo canalizando en 2, 3, 4 venitas, uno toma el acceso central y desde ahí puede uno hacer todas las cositas. Digamos, casi siempre, todos los pacientes intubados. Tengo un paciente que está totalmente intubado, dormido, sedado, no se comunica con el medio. Para poderlo mantener así, tengo que colocarle algún sedante, algún hipnótico, algún analgésico. Encima de todo, si lo intubes porque está muy malito, entonces necesitar algún tipo de tratamiento. Y si se dan cuenta, ya son como muchas variables que se van sumando para decir un paciente, no, es que lo tengo con infusión en una venita con midazolam, en otra venita con rocuronio, en otra venita con fentanil, en otra venita porque se me cayó la tensión con norepinefrina. El paciente tiene un sangrado digestivo, entonces no le puedo dar de comer, entonces en otra venita le tengo la nutrición parenteral y asociado tiene una sepsis horrible, no sé, a nivel pulmonar, entonces, y es por un germen resistente y posiblemente sea un estafilo, entonces pues, asociado a eso le estoy dando meropenem y asociado a eso le estoy dando vancomicina, y tiene el potasio bajito, entonces estoy reponiendo potasio, entonces estoy haciendo reposición de potasio. Son muchísimos medicamentos que uno le están a un paciente para ponerlo a coger 5 o 6 venitas y estar cada 3 días cambiándola. ¿Listos? Y no hay que tomar exámenes al paciente. No, entonces vaya y chúsele otra vena entonces para sacarle más sangre. No jodas. Todo eso también se puede sacar del acceso venoso central. ¿Listos? Entonces piensen mucho en sus pacientitos. ¿Listos? ¿Qué es lo que le espera? ¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad que va a tener para determinar cuál va a ser el mejor acceso para el paciente? ¿Listos? Eh, Otro mini tip y otro mini pausa. Casi que por regla general, paciente que les llega a ustedes de trauma, sí o sí, mándenle a canalizar 2 venitas. ¿Listos? Porque el paciente de trauma es un paciente que es altísimamente inestable. Ustedes no saben en qué momento se les puede descompensar de una forma enorme, ya sea por algún sangrado, ya sea por dolor, ya sea por la causa que sea. ¿Listos? Y si ustedes tienen un solo acceso y ese acceso se pierde y el paciente se choquea y no tenemos cómo volverlo a tomar un acceso, el paciente se les puede morir ahí enfrente de ustedes. Entonces, tengan siempre ustedes en mente, paciente que les llega a ustedes por trauma, un trauma grande, ¿no? No como me tronché el tobillo, analízale 2 venas, como no jodas, ¿listos? No sé, el accidente de tránsito, el accidente de moto, el atropellado, el gran accidentado. Siempre, siempre díganle a quien ustedes tengan al lado, al auxiliar, al jefe, cójale 2 venitas, por favor. ¿Listos? Una puede ser para muchos líquidos, la otra puede ser para medicamentos, analgésicos, que el paciente les entró en un paro cardíaco, entonces van a reanimarlo y van a tener que tener un buen acceso venoso para hacer una reanimación exitosa. ¿Listos? Entonces, siempre, siempre, trauma, tomen 2 accesos venosos. Y ya. Entonces,
Nada, seguimos acá con esto. De las venitas del antebrazo que seguimos hablando tanta cháchara, entonces en la parte profunda, las venitas satélites, lo que hemos hablado, superficiales y profundas, ¿se acuerdan? Que se vienen originando del arco venoso, palmar profundo, de la cara lateral del arco como tal, se van a originar venitas radiales, y en la cara más medial se van a originar las venitas ulnares o cubitales. ¿Listos? Pues todas ellas vienen formando esa red que les venía contando, que a nivel profundo es dos arterias por una venita, a nivel superficial si ya hablamos de la cubital, de la basílica, la cefálica, que son las que están acá nombradas y enumeradas principalmente, que son las que vamos encontrando en el antebrazo. El antebrazo no son tan variables respecto a los arcos palmares y a la región del plejo palmar. Son más constantes y casi siempre lo que vamos a encontrar en ellas es esto. ¿Listos? A nivel superficial. Bueno, entonces podemos hablar como lo pongo acá en esta cháchara de aquí, que esta corriente que viene de origen sanguíneo, de la parte distal de los plejos superficiales de la mano, va a ascender por medio de toda la extremidad superior, inicialmente siguiendo tres vías venosas principales. Una que se llama la venita cefálica, otra la basílica y otra la mediana o la antebraquial, le llaman a ella. ¿Listos? Definir más partes extras de ellas básicamente es hacer redundancia en lo que ya hemos hablado, lo que ya hemos dicho en las generalidades y todas de ellas, pero esa es la parte importante clínica que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Listos? No sé, paciente que les llegó a ustedes por un intento suicida y se cortó de forma horizontal a casi cuácate las venitas, muy rara vez va a lograr llegar a generar algún tipo de daño venoso como grande asociado. Volvemos a las diapositivas, charan. Porque finalmente esa sección transversal de las venitas, como está tan acompañado de los grupos tendinosos en la porción anterior de la muñeca, va a proteger los arcos palmares o los arcos o las perforantes más profundas y no va a generar un sangrado que pueda llegar a predisponer al paciente a tener un choque hemorrágico y derivar en muerte. Eso es muy raro que ocurra. Si el paciente ya tiene unas intenciones suicidas mucho más altas, mucho más estudiadas, el paciente por lo general corte no lo hace de forma horizontal, sino lo hace paralelo a sus propias venitas como tal. Y llegar a generar un torniquete o una recuperación venosa cuando se hace de esa forma es muy difícil. Y el sangrado es mucho más largo, mucho más rápido, mucho más profuso. ¿Listos? Entonces la medio lección es esa. Les llegó el paciente, intención suicida, arcos palmares superficiales atravesados de forma transversal. No es que no le corran, pero bueno, hay menos probabilidades de que el paciente vaya a morir, porque finalmente el dolor que se genera por la ruptura tendinosa no le permite un daño venoso mayor. ¿Listos? Y la forma de generar un frenado de ese sangrado es mucho más fácil. Si el sangrado es en el mismo sentido del antebrazo, de las venitas, córrenle. ¿Listos? Porque el paciente muy fácilmente y muy rápidamente se les puede desocupar por ahí. Entonces, complicadísima esa parte. Yo la verdad nunca me he enfrentado a ningún intento suicida que siga la orden de las venitas. Esos casi siempre son transversales y no sé, es complicado y complejo y difícil, porque las que son a lo largo casi nunca les llega a ustedes en los puestos de salud, ya sea al hospital, clínica o empezando al rural. Pero si les llega a suceder, nada, torniquete y córranle porque es muy difícil generar una como un parado, un sangrado con ese tipo de heridas. ¿Listos? Y ya, nos queda la venita axilar.
Entonces la venita axilar lo que va a hacer es que ya va a surgir del borde inferior, el redondo mayor, acuérdense que ya vamos de atrás para adelante entonces. Ahí la venita lo que va a hacer es que va a ascender a través de la axila, va a irse medial hasta hasta acompañar y seguir asociada a la arteria axilar, se va a dirigir a buscar la arteria subclavia, ¿listos? Y ya, básicamente lo que hace es que ya deja la axila, por decirlo así, como en el ápice de la axila como tal, pasa por delante del escaleno anterior, se va a continuar con la subclavia en el borde lateral de la primera costilla y para ya después devolverse a todo lo que ya hemos estudiado, a buscar el tronco brachiocefálico y volverse ya después la cava superior. ¿Listos? Nada, esa es básicamente la parte vascular. De las venitas axilares que más tenemos acá en sus divisiones, entonces principalmente lo que encontramos es esto. ¿Listos? Que al igual que con la arteria axilar, la venita se puede dividir en tres partes y en tres porciones, ¿listos? Y van a estar dadas en relación con el pectoral menor. Estos están por encima, por detrás o por debajo de ellas. De afluentes que lleguen al axilar, entonces la segunda y tercera parte del axilar van a tener como afluentes las ramitas de la arteria axilar como tal. ¿Listos? Entonces va a estar ahí la toracocromial, la torácica lateral, la subescapular, la humeral circunfleja anterior y la humeral circunfleja posterior. ¿Listos? Y la cefálica, la que viene desde por allá abajito del antebrazo, viene siendo un afluente, la primera parte de la venita axilar. ¿Listos? Y va a entrar a la venita después de que perfore la fascia clavipectoral. Y es básicamente lo que se va encontrando ahí. Pero ya, de resto es el acompañamiento asociado que viene con las artericitas y todo lo que vimos inicialmente con ellas, en el sistema superficial y el sistema profundo. ¿Listos? Entonces, si se dan cuenta, en la parte vascular de miembro superior no es tan difícil ni es tan compleja como lo hemos visto en otros sistemas. ¿Listos? Es de pararle bolas. En cuanto a la parte clínica, lo que les conté es fundamental. ¿Listos? Entender cuando vayan ustedes a tomar líneas arteriales, para el procedimiento que sea siempre, evaluar muy bien el pacientito. Cuando vayan a tomar, digamos, líneas venosas, accesos venosos, eh, como todo, indicaciones, contraindicaciones, para qué lo van a hacer, ¿vale? Sobre todo porque si el pacientito va a tener múltiples punciones, pues soliciten otro tipo de vía que no sea la normal y la usual, o ustedes mismos la pueden emplear o dársela al pacientito. Pros, contras y contraindicaciones, tanto relativas como absolutas de cada procedimiento. ¿Listos? Siempre tener muy, muy, muy en cuenta eso. Y ya, fin de miembro superior después de madre, como 3 semanas, lo logramos. Bueno, arrancamos hablando de generalidades del tórax hasta donde nos dé. Y ya en la próxima clase, sí, ya terminemos esto y arrancamos con la parte pulmonar, que es mucho más chévere, mucho más alegre, mucho más divertida. ¿Listos? La otra cosa que podríamos hacer es avanzamos entre hoy y mañana para parte de tórax y pulmones y el jueves, como para estar un poco más distendidos, en vez de correr con la parte de corazón, o bueno, podemos hacer una parte de corazón, generalidades grandototas, y la otra hacerlo de imágenes, que les tengo guardadito de la parte de miembro superior y esa cuestión. Entonces, nada, listos. Arranquemos. Tórax, ahorita definimos esa parte. Entonces, tórax es la parte superior del tronco, ¿vale? Está situado obviamente entre el cuello y el abdomen. Así es como podemos definir ese loco del tórax. La cavidad torácica como tal, entonces va a tener los órganos primarios del sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, y básicamente el tórax se va a dividir en tres grandes espacios. Estos en el mediastino, en las cavidades pulmonares, izquierda y derecha, y por lo general va a tener una forma como de bóveda, se llama abovedada, y nos va a ayudar a proporcionar rigidez y va a tener un muy bajo peso el tórax como tal. ¿Listos? La forma del tórax es importantísimo tenerla en cuenta y tenerla siempre presente. ¿Listos? Ustedes se van a ver, se van a enfrentar muchísimo
a casos, sobre todo en pediatría, de los chiquiticos que han tenido parálisis cerebrales o que han tenido determinadas lesiones neurológicas en los cuales los, el tono de los músculos del tórax se pierde y el tórax se va a deformar, ¿vale? Y esa deformidad del tórax va a generar ya sea limitaciones cardiovasculares o limitaciones en cuanto a la parte de la ventilación y de la oxigenación, digamos, de la respiración del paciente. ¿Listos? Am, y no solo eso, sino determinadas enfermedades les pueden a ustedes determinar o dejarles ver a ustedes clínicamente que el paciente tiene una patología. Por ejemplo, paciente que siempre cocinó con leña o que trabajó en minas de carbón o que fumó durante toda su vida, genera la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. ¿Listos? Ese EPOC, como lo que nos hace es disminuir la cantidad de aire que le entra a los pulmoncitos y encima de todo lo poco que entra se queda atrapado. Esto es una causa obstructiva de la vía aérea, genera que el tórax se vuelva mucho más ancho que largo. Eso es que se vuelva, llamamos un tórax en tonel. Parece literalmente un tonelcito, un barrilito de ese pobre tórax del paciente. Entonces, solo con ver al paciente que entra ahogadito y con el tórax en tonel, dice como, ah, este abuelito o esta abuelita tiene un EPOC. ¿Listos? Ya luego ustedes van a identificar si lo tiene, si no lo tiene, qué tipo, y ya. ¿Listos? Bueno, entonces, siempre les pongo esta forma y estas mini charlitas así para que tengan en cuenta eso, de evaluar clínicamente ustedes cómo están viendo el tórax de su paciente. ¿Listos? Si es un tórax en tonel, si tiene alguna lesión. Por lo general tenemos dos pulmoncillos, entonces dos pulmoncitos cuando tomamos aire, el tórax se va a expandir, se tiene que expandir de forma simétrica. Listo, del lado derecho igualito al lado izquierdo. Eh, ese tipo de cosas iniciales que ustedes cuando inspeccionan a su paciente son las que tienen que tener muy, muy, muy en cuenta. ¿Listos? Entonces, en cuanto a las funciones iniciales o principales o generales de la caja torácica, lo que encontramos es esto. Uno, proteger órganos vitales internos, como hablamos ahorita. Contiene el órgano vital principal y fundamental cardiovascular, el corazoncito, y lo mismo para la parte respiratoria, los pulmones, la pleura y los bronquios. ¿Listos? Tiene que resistir a las presiones negativas internas, lo que llamamos nosotros presiones subatmosféricas. ¿Listos? Ya les explico el por qué resistir a esas presiones negativas. Nos ayuda a aportar sujeción, soporte para asociarlo a los miembros superiores a través de la cintura escapular. Y obviamente nos ayuda como anclaje a la mayoría de los músculos que mueven, mantienen la posición de miembros superiores, del tórax, del cuello, del abdomen, de la espalda. ¿Listos? Punto. Y eje central como tal para los movimientos nosotros del cuerpo. ¿Listos? Um, y ya. Entonces, el tórax obviamente va a tener su esqueleto. El esqueleto del tórax está dado por el esternón, huesote que tenemos acá en toda la mitad, en el centro del tórax. Eso es el que sentimos nosotros ahí en medio del pecho. Las costillitas, los cartílagos costales asociados, las vértebras dorsales como tal, los disquitos intervertebrales, ya que lo pongo en interrogación si la escápula viene siendo parte del tórax o no, o viene siendo parte solo del miembro superior, o parte de los dos. Esa parte es difícil y complicada. ¿Listos? A mi parecer, muy humilde, muy chiquitín, sin ser anatomista ni nada, yo pondría a la escápula como parte del tórax. ¿Listos? Una de las funciones principales del tórax es proteger órganos vitales que tenemos dentro de la cavidad o dentro de la caja torácica y la escápula nos ayuda a cumplir esa función de forma muy adecuada. ¿Listos? Algún golpe que venga por el dorso, ya sea por, no sé, un golpe contundente o cortante o cortopunzante o cortocontundente, el tipo de golpe que sea, la escápula nos ayuda a proteger órganos vitales que están dentro del tórax. ¿Listos?
Espacialmente está ubicada en el tórax y sus relaciones van tanto como en tórax como en miembro superior. Me parece a mí parecer que ella sí también hace parte del tórax como tal. ¿Listos? Entonces empezamos a estudiar esta parte esquelética del tórax, el esternón. Entonces el esternón es un huesito plano, ¿listo? Va a tener tres partes principales, ¿listos? Una parte inicial más proximal o más cefálica de él, que viene siendo el manubrio, ¿listos? El manubrio es la parte más ancha de las tres partecitas del esternón como tal, ¿listos? En su porción más superior va a tener una escotadura, esta escotadurcita de aquí arriba, que nosotros no la podemos palpar. Ahí apenas como que termina el cuello, seguimos bajando y donde arranca el tórax, en medio de los dos clavículos se siente esa escotadura. Esa escotadura se llama o escotadura yugular o escotadura supraesternal. ¿Listos? A nivel del manubrio también se va a articular con el cuerpo como tal, abajito, la continuación de él, que es la unión fibrocartilaginosa como tal del esternón. Y en esta unión va a formar un ángulo en este puntito, principalmente acá. Y este angulito se llama el ángulo esternal o ángulo de Lewis. ¿Listos? Ese puntito lo que nos va a ayudar a marcar es de forma casi general, el punto del segundo cartílago costal para tener como una guía donde estarían las costillitas ubicadas. Quedan las otras dos partes, que es el cuerpo y finalmente la apófisis sifoides o la apéndice sifoides, depende cómo la quieran denominar determinados autores. Entonces el cuerpo como tal es mucho más larguirucho, tiene mayor longitud que anchura, ¿listos? Se va a ensanchar a nivel del cuarto espacio costal, ya van a ver por qué se presentan estos ensanchamientos, y va a tener tres o más crestas de forma anterior, ¿listos? Del tercer al quinto espacio o el cartílago costal van a penetrar en las escotaduras que tiene el esternón en el borde más externo de él. ¿Listos? En el sexto y en el séptimo, en la parte inferior, va a estar dado por una escotadura que va a estar entre el cuerpo y el apéndice como tal. ¿Listos? Ya lo vemos un poquitito más a detalle ahorita cuando miremos las costillitas. Y la apófisis o apéndice, nosotros la conocemos mucho más en la parte clínica como apófisis sifoides, eh, es pequeña, es variable en tamaño, es variable en forma, ¿listos? A veces puede estar levantadita, o lo que llamamos que está elevada de forma ventral, y si está levantadita va a formar una fosita que se llama la fosita epigástrica o la fosita del estómago, ¿listos? La articulación sifoesternal es una articulación cartilaginosa, secundaria, armada por sínfisis, y nos va a formar el vértice del ángulo infraesternal como tal, por si se les llegan a preguntar en tallercitos. Entonces en el esternón lo que vamos a encontrar es esto principalmente, como una especie de resumen, ¿listos? Tiene tres porciones, digamos que la cabeza, el cuerpo y la cola, que viene siendo el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides, ¿listos? Ese manubrio o ese mango esternal va a tener en su porción más cefálica esta hendidura, que es una escotadura, que es la escotadura yugular o del manubrio. ¿Listos? Y alrededor de él vamos a encontrar diferentes escotaduras que van a estar dadas para que lleguen a él los cartílagos de las costillitas. Y ya, esa es como la chachara principalmente de lo que hemos hablado ahorita. Costillas. Entonces, las costillitas, ¿qué son? Vienen siendo huesos planos, alargados, curvados, ¿listos? Y su disposición es de forma caudal y ventral, ¿listos? Vienen de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, de forma oblicua, ¿listos? 12 pares de costillas a la derecha, 12 pares de costillas a la izquierda, ¿listos? De la 1 a la séptima aumentan en longitud, de ahí en adelante, octava hasta la doceava van a disminuir en longitud. ¿Listos? Y hay tres tipos que se determinan o que les dan la clasificación de ser costillas: verdaderas, falsas o flotantes. ¿Listos? Las verdaderas vienen siendo las primeras 7 costillitas, están unidas
de forma como muy bien determinada al esternón como tal, y cada uno va a tener sus cartilaguitos. ¿Listos? Las falsas vienen siendo las que restan, las que van quedando. ¿Listos? De la octava a la 12ª. Octava, novena y décima se van a unir a un cartílago que se llama el cartílago costal superior. ¿Listos? O a ellas también se les van a llamar las vertebrocondrales por esto mismo, porque van a tener un cartílago común, por decirlo así, ¿listos? Para poderse unir finalmente en la unión entre el cuerpo y la apófisis sifoides del esternón. Y las últimas costillitas, que vienen siendo la número 11 y 12, ¿listos? Son las que llaman libres o flotantes, ¿vale? Porque básicamente ellos no van a tener una unión al esternón y van a estar ahí, flotandito, libres y tranquilas y felices, ¿listos? Entonces, al igual que como hicimos con las vértebras, ellos van a tener unas características comunes, que son las que las llaman las costillas típicas. Y las que se salen de estas características comunes o que tienen características ya propias, son las que llaman también como costillas atípicas. ¿Listos? Y estas atípicas vienen siendo primera y segunda, 11ª y 12ª costillita. ¿Listos? Entonces, todas las costillitas van a tener una cabeza, un cuello, un tubérculo, un cuerpo. ¿Listos? Y la cuestión es que también a veces, por vestigios, suelen aparecer costillas supernumerarias, costillitas de más, sobre todo en la región lumbar e incluso se han descrito en la región cervical. ¿Listos? De tener en cuenta que los cartílagos costales, los que vienen de la prolongación de cada costillita en la parte anterior, nos van a ayudar a generar una elasticidad de la pared torácica como tal. ¿Listos? Lo que encontramos es esto inicialmente. Costillitas con sus particularidades, con sus formas, con sus accidentes. ¿Listos? Entonces, lo que la hace diferente, primera, segunda, 11ª y 12ª costillita, lo que encontramos es que la primera es la única que tiene todo el borde arqueado como tal. ¿Listos? Es una costillita que es plana, la cara superficial va a mirar hacia arriba, hacia adelante y de forma lateral. La cabeza de la primera costillita es pequeña, ¿listos? Y tiene solo una superficie en la carilla articular para la primera vértebra torácica. Acuérdense que las demás tienen de a dos para poderse articular. A ver, un segundito. Listos. Con la porción inferior de la vértebra superior y con la porción superior de la vértebra inferior. Por eso que se articulan con las dos vertebritas. ¿Listos? Segunda costillita, aplanada, tiene una cara superolateral que tiene inserciones de los escalenos, de los serratos, y es lo que le genera una tuberosidad, sobre todo que la tuberosidad para el serrato anterior. ¿Listos? Costillitas 11 y 12, que son las que llamamos flotantes, ¿vale? Ellas se van a articular, como también nosotros lo vimos, en la transición entre T11, T12 y L1, con una sola vertebrita, ¿vale? Y las cabezas van a tener una sola superficie articular para generar la articulación solo con una vertebrita como tal. ¿Listos? Si les preguntan, yo les dejo las articulaciones del tórax, ¿vale? Las costovertebrales vienen siendo sinoviales, planas. Ahí están las descripciones de las articulaciones como tal entre ellas. ¿Listos? Y tanto las costocondrales, las intercondrales, las esternocondrales, pero bueno, más como para que ustedes los tengan, los repasen y lo tengan pendiente para los talleres y para el parcial con la profe Ferreira. Les dejo ahí ese tip. ¿Listos? Es súper importante encontrar esto. Lo que tenemos es acá, en la unión del esternón, con las costillitas y los cartílagos costales, viene siendo más o menos este tipo de imagen. ¿Listos? Acá les dejo el tipo de articulación, la articulación como tal, los ligamentos asociados, que es un despelote y una locura. Pero se los dejo, como siempre, en tablita para que lo puedan ver, tener y repasar mucho más fácil. ¿Listos? Igual.
Me parece una bobada ponerme a leer cada una de ellas. Porque no se queda, se pierde tiempo y se esparce mucho la clase, se pierden las cosas realmente importantes. ¿Listos? Y teniendo entonces esto en relación, lo que nos vamos a encontrar es que tenemos que aprender a identificar esto, principal y fundamentalmente entender cómo es una radiografía normal de tórax. ¿Listos? Tengan ustedes en mente siempre que una radiografía, como yo les he dicho, es tomar nosotros, de que tenemos cuerpos de 3 dimensiones y traspasarlo a una imagen de 2 dimensiones, donde las imágenes se van a superponer una encima de la otra. ¿Listos? Y donde las características de cada elemento que está siendo atravesado por los rayos X va a determinar si ese elemento se puede ver o no en las radiografías. ¿Listos? Entonces, lo que nos rodea, el aire, va a ser radiolúcido. ¿Qué? Radiopaco, perdónenme. ¿Listos? O sea que no se va a ver en las radiografías. El aire se ve negrito. Soy un pendejo, radiolúcido. Mi madre. Soy enloquecido. Ay, echo para atrás. ¿Listos? Lo que es radiolúcido, o sea que deja pasar los rayos X, se va a ver negrito. Por eso los pulmones van a tener esta disposición donde la gran mayoría de ellos va a tener muchísimo aire y se va a ver así negrito. ¿Listos? Las otras estructuras que estamos viendo ahí, entonces vienen siendo la gototota que ven en toda la mitad, que es el corazoncito. ¿Listos? Ya luego yo cuando estuvimos bien la parte de pulmones y corazón, les hago un taller de radiografía para que lo puedan identificar mucho mejor, donde podemos ver acá que llegan las clavículas hacia el centro, hacia el esternón, ¿listos? Y las costillitas, que es lo que acabamos de ver. Bueno, entonces acuérdense, las radiografías son superposición de imágenes de un cuerpo de 3 dimensiones a una, digamos, entre comillas, placa de 2 dimensiones. Esto es porque placa las de los carros. Entonces, las costillas no son estas que ustedes están viendo, digamos que esta es una costilla y esta es otra costilla y esta es otra. Esa no es la forma de las costillitas. ¿Listos? Las radiografías de tórax, por lo general, si no hay ninguna contraindicación, si el paciente puede, siempre se van a tomar lo que llamamos nosotros posteroanteriores. ¿Qué quiere decir? Que el rayo inicialmente viene desde atrás y va a dar hacia adelante, hacia la porción más anterior del cuerpo. ¿Listos? ¿Por qué sucede y por qué la tomamos así? Las radiografías posteroanteriores nos dejan ver un poco mejor cómo está la silueta del corazón respecto a toda la caja torácica como tal, para saber si ese corazoncito está grande o no. ¿Listos? Entonces, imagínenselo así. Ustedes tienen no sé, la mano haciendo sombra sobre una pared y tienen el bombillo detrás de la mano. ¿Listos? Entre más se aleje o más se acerque el bombillo, la sombra de la mano sobre la pared va a ser más grande o más pequeña. ¿Listos? Si yo alejo el rayo, o sea, si el rayo viene atrás y la mano está lo más pegada a la pared posible, va a tener como una silueta más acorde al tamaño real de la mano. Si yo alejo la mano de la pared y la pego hacia atrás, hacia el bombillo, la sombra se va a hacer más grande. ¿Listos? Ese mismo principio pasa con las radiografías. Si yo tengo el chasis, si yo tengo a donde va a llegar la placa de los rayos X, para que me puedan entender ahorita, y pego el corazoncito hacia ella, me va a dar una imagen mucho más parecida de cuál es el tamaño real de ese corazón. Si yo me volteo y alejo el corazón, hago que la placa venga, el rayo, perdón, venga de adelante hacia atrás,
lo que voy a ver más en tamaño real van a ser los pulmoncitos y el corazón lo voy a ver muchísimo más grande. ¿Listos? Tengan en cuenta eso. Paciente que está acostado en cama, en hospitalización, que está muy inestable o que no se puede mover o que tuvo un trauma mayor y no lo pueden desplazar a algún lado, toman ustedes la radiografía portátil. Esa radiografía portátil la van a tomar de adelante hacia atrás y casi siempre van a ver los corazoncitos grandes por eso. ¿Listos? Si la toman bien, que el rayo venga de atrás hacia adelante, pegado el corazoncito hacia donde está la placa, la imagen del corazón va a ser lo más como fidedigna posible. ¿Listos? Y lo mismo pasa con lo que yo les estaba contando de los arcos costales. Acuérdense que las costillitas vienen de atrás hacia adelante. ¿Listos? O sea que un arco costal arranca aquí atrás y tiene esta forma aquí así, hacia adelante. Primera costilla. ¿Listos? Arranca aquí atrás y viene aquí hacia adelante. Segunda costillita. ¿Listos? Arranca aquí atrás. Chururururún, y viene aquí hacia adelante. ¿Sí ven la diferencia? Arranca aquí atrás. Chururururún, y viene aquí hacia adelante. Así es como se evalúan los arcos costales. ¿Listos? Ustedes están viendo la superposición de donde arranca atrás a cómo llegan aquí adelante. ¿Listos? Y aquí adelante llegan hasta cierto punto donde ya no se ven más y no se ve la unión con el esternón, porque los cartílagos no se ven en las radiografías. Los cartílagos son radiolúcidos. ¿Listos? Entre más denso, más mineral tenga, como los huesitos, va a ser más radiopaco. ¿Listos? O que contenga líquido, como el corazoncito, es radio opaco. ¿Listos? Por eso es que podemos ver la silueta del corazoncito, podemos ver los huesos, podemos ver los pulmones y este despelote grande que está aquí, ustedes están viendo acá, esas son las arterias pulmonares. Bueno, en realidad son los ilios pulmonares, arteriecitas y venas pulmonares, que igual podemos llegar a medir, podemos saber qué tanto mide de aquí a acá, qué tan grande, qué tan gordita está para determinar si el paciente pueda tener o no una hipertensión pulmonar o no. ¿Listos? Si el corazoncito está grandotote, listos, podemos hablar que el paciente tiene una cardiopatía o tiene una cardiomegalia. ¿Por qué lo tiene tan grandotote? ¿Listos? Si el paciente tiene líquido entre los pulmones, ¿qué tipo de líquido puede ser? Si es un líquido inflamatorio, si es sangre, si es pus. ¿Listos? Si el aire está por fuera de los pulmoncitos y me lo está colapsando, podemos ver, porque si ustedes se dan cuenta, casi siempre podemos ver como un entramado, como un enrejado ahí chiquitito, que es la parte vascular de los pulmoncitos. ¿Listos? Pero todo eso lo van a aprender con tiempo, con calma, con experiencia. ¿Listos? Yo les voy a dar como un mini abrebocas para que no lleguen tan perdidos a la parte clínica, para que se motiven un poquitito más con la parte anatómica, teórica. Pero es eso, listos, aprender a imágenes, a ver imágenes superpuestas. Es súper difícil, complejo al comienzo, pero una vez lo hagan, se les hace súper fácil y súper sencillo. ¿Listos? Entonces, como toda parte esquelética, también puede tener diferentes compromisos o diferentes lesiones. Y esas también ustedes van a poder ver y las pueden identificar. Entonces vienen siendo las anomalías anatómicas del tórax, que es la que yo les estaba contando. ¿Listos? A veces el esternón puede estar hundidito y se llama así, un tórax arqueado, o si lo quieren poner en latín, un pectum excavatum. ¿Listos? Depende de cuál. Perdón, el tórax arqueado es el que tenemos aquí salidito, soy una pelota. Sí, decía, pero porque lo tengo así. El tórax arqueado es un arco hacia adelante y toda la parte contraria es esto, un tórax metidito, que es el pectum excavatum. ¿Listos? Depende del tipo, depende de la profundidad, depende si hay o no asociadas a algún otro tipo de lesiones, puede llegar a generar restricciones al paciente. No, doctor, es que yo no puedo hacer mucho ejercicio porque
Eh, Tengo una deformidad en el pecho y desde chiquitico me dijeron que me impedía para tal cosa. Es muy raro que suceda, pero puede llegar a suceder que genere limitaciones. Casi siempre estos pectum excavatum no tienen implicaciones más allá que salvarse del servicio militar. Si tienen esto, no es apto para servicio militar. ¿Listos? Eh, Profe, un Mándale. amigo mío tenía esa vaina en el colegio y se ponía a mamar gallo con todo el mundo para que le metieran la mano y se asustaran. Sí, por lo general hace eso. Sirves más que todo para eso, para joder la vida. Pero el Pero, resto, profe, ese no tenía limitaciones de no, nada, nada, ese se metía para todo lo que iba. nada, cero. Es muy raro, les cuento, es muy, 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 muy extraordinario que genere algún tipo de limitación, pero muy increíblemente raro. Por lo general, nada, simplemente así. Eh, y para acordarnos un poquitico, acuérdense de las deformidades de la columna, también nos van a dar las deformidades en el tórax, vienen estas delicias de cifoescoliosis tan bestiales. Y dice como, no, pero ¿cómo llega uno hasta por allá? Sí, uno llega hasta por allá con sentarse mal, no sé, como distribuir mal las cargas, o dependiendo a lo que se dedique el paciente, genera este tipo de deformidades. Lo que les cuento, lesiones innatas del sistema nervioso central, ya sea por parálisis, por hipoxia, por algún tipo de lesión, que los grupos musculares no tengan su tono normal y adecuado, hacen un desplazamiento óseo, bestial, una locura. ¿Listos? Entonces, como medio lección grande, miren a sus pacientes, ¿listos? Quiten la mano del compu, la mano, quiten la mirada del compu, quiten la mirada del celu y miren al paciente. Solo con observarlo, ustedes ya van ganando muchísimo en su consulta y muchísimo en su examen clínico. ¿Listos? Eh, Me volví suena pelota. Y ya, 7:40. Bueno, nada, dejemos por ahora aquí. Para mandarles esto, ahorita lo que vienen son las capas musculares que finalmente ya las conocemos, pero va a ser un repaso y una parte chiquitita importante, sobre todo hacia la parte de los músculos respiratorios. ¿Listos? Para meternos en esta porción de la parte respiratoria, que es fundamental que ustedes lo entiendan. Va a ser este despelote grandotote, ya les envío esto. Y esta parte que es fundamental, que es el paquete vascular y nervioso del tórax, por donde va pasando por las costillitas. ¿Listos? Ahí les voy adelantando como unos mini tips. Luego miramos lo del diafragma, los forámenes, el paquete neurovascular, vemos glandulita mamaria y aprendemos la parte de mediastino y nos metemos con pulmones y yo creo que acabamos ahí. ¿Listos? Entonces, lecciones de hoy, muchísimas en la parte clínica. Y esto nunca se les olvide la arteria cubital y radial. Nunca se les olvide siempre evaluar a su pacientito qué es lo que le van a hacer, qué es lo que se va a beneficiar, cuáles son los posibles riesgos, cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de todo procedimiento que ustedes hagan. ¿Listos? No se pongan de héroes a hacer procedimientos que no saben, que no están entrenados o que nunca han visto. Um, Nunca pasen por la pena de decir no sé o no lo he hecho. ¿Listos? Porque por lo general, si alguien clínico como nosotros les preguntamos, venga, chino, usted ya ha hecho una paracentesis, una toracentesis, ha pasado un tubo de tórax, digan no, no sé, o no, nunca lo he visto, o no, nunca lo he hecho. ¿Le enseño? Claro que sí. ¿Listos? Entonces siempre, siempre estén de sapitos aprendiendo y queriendo hacer absolutamente todo. Bueno, para que les vaya muy, muy bien en su práctica clínica. Va a ser un poco cansón y difícil porque si ustedes son muy buenos clínicos, los van a llamar para todo, ¿vale? Doctor, necesito pasar un central, doctor, necesito pasar un tubo, doctor, necesito pasar una pulca, doctor, necesito tal cosa. Va a llegar el punto que dice como, ay, ya voy, ¿listos? Pero ese, ay, ya voy, entiéndanlo como, carajo, me están pidiendo una ayuda enorme para un paciente que está muy malito y confían muy bien en mí, siéntanse muy bien con ustedes mismos, ¿listos?
No hay procedimiento fácil en medicina. Que poner una inyección en una nalga, jue madre, puede implicar dañar el nervio ciático, puede implicar hacer una infección, puede implicar hacer un quiste, puede implicar hacer muchísimas cosas. No hay procedimiento fácil ni procedimiento sencillo. Que ustedes cojan tanta práctica, tanta destreza y lo logren hacer de forma fácil, piensen cómo eran al comienzo y cómo lo intentaban hacer antes. ¿Listos? Eh, digamos, modestia aparte, yo ahorita sin guía ecográfica, un central lo paso entre 6 8 minutos, de piel a piel, desde que empiezo a apoyar hasta que ya lo fijé, lo suturé, lo limpié, le hice curación y le puse el fixo encima. Mi primer catéter central me demoré como 1 hora y 40 y no lo pasé venoso, sino lo pasé arterial, fue una mierda completa. Cuando ustedes empiezan a canalizar, pues madre, se van a hacer un 8, van a hacer regueros de sangre, van a contaminar el campo, van a romper la venita, va a ser un mierdero total. Con una simple vena periférica, no lo hacen, si no aprenden, el día que lo vayan a necesitar, lo van a lamentar muchísimo. ¿Listos? No sé, digamos en casa que a la mamá, a la hermanita, a la tía le dieron unos cólicos horribles, durísimos por la menstruación. A su novia, como ven, yo te canalizo y te pongo medicamentos para el dolor. No, marica, gracias. Ustedes no tienen ni puta idea de nada. Más bien nos vamos por urgencias, antes de decir urgencias, perder todo el endemoniado día por una simple canalizada y un analgésico. ¿Listo? Si ustedes lo hacen en casa, súper. Que, no sé, mamá o papá tiene una migraña brutal, como me pasa a mí. Venga, pa, yo lo canalizo, le coloco dipi, le coloco diclofenaquito, le coloco líquidos. No, es que tengo una diarrea brutal y no me para la diarrea, estoy deshidratado. Venga, yo lo canalizo, la coloco líquidos. O sea, ese tipo de cosas que se ven tan sencillas, pero son tan complejas, les salva mucho la patria a ustedes en casa. ¿Listos? Y sobre todo que les evita mucho la exposición a este tipo de bichos en hospitales, en sus familias, a sus seres queridos. ¿Listos? Ustedes no saben a quién vayan a necesitar ayudar. Yo, por ejemplo, en el carro siempre cargo como unos 5 o 6 yelcos, tengo como unas 2 o 3 adrenalinas, tengo líquidos, porque uno no sabe en carretera o en calle quién lo vaya a necesitar, ¿vale? Estamos en un país de tercer mundo, pues madre, bien profundo el tercer mundo, en donde si ustedes llaman a pedir una ambulancia medicalizada, probablemente nunca les llegue y ustedes van a tener que actuar con las uñas en el manejo de sus pacientitos en calle, listos de su familia. Entonces, aprendan procedimientos, aprendan todas las cosas. Estoy seguro que desde ya les están jodiendo la vida. Venga, chino, usted que está estudiando medicina, tengo esta manchita, no sé, me salió esto en la uña, me duele acá, es que ya me tomé esto y es como, pues puta, yo no sé nada todavía, no tengo ni la más remota idea de nada. Uno va en noveno, décimo semestre, venga, usted que ya va a salir, que ya va para el internado, como, marica, todavía no sé nada en serio, soy muy bruto, uno se siente muy bruto. Pero ustedes arrancan a atender pacientes, a manejarlos, a estudiarlos, a controlarlos y a meterse así en procedimientos y se dan cuenta que la información está ahí y que uno no está bruto, sino que simplemente le falta experiencia. ¿Listos? Entonces, desde ya, ganen la experiencia, desde ya, siempre, porfa, pues madre, me hubiera encantado que me hubieran dicho eso, yo me di cuenta tarde, pero bueno, me di cuenta. Eh, ganen mucha experiencia. ¿Listos? Mi experiencia la cogí casi que desde apenas de salas de cirugía. Si hubiera empezado a coger experiencia desde pato, desde semiología, uff, me habría ahorrado muchos dolores de cabeza aprendiendo a pasar centrales, a intubar y ese tipo de pendejadas. Y ya, y cogen finalmente a lo último, el internado, para reforzar conceptos, no para empezar a aprenderlos, sino para reforzarlos. Y ustedes van a tener una ventaja enorme sobre todo el mundo. ¿Listos, docs? Entonces, nada, ya les envío las diapositivas. Y nos vemos mañana. Mañana terminamos esta parte de generalidades del tórax. Vemos si empezamos a la parte pulmonar. Vamos cobrando todas las cositas. Listo, profe. Nada,
Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe.